Hay muchas personas, especialmente esto se ve en la pareja, ¿verdad? Exigen ser amados. Y es una gran cantidad de personas que se quejan porque no son amados, porque la pareja, el esposo, la esposa no los ama, no las ama. Y muchos dicen, es que yo necesito ser amado. Pero a veces hay un problema, que exigimos amor, pero no damos amor. Y a veces es un poco más seria la situación. Exigimos amor y nosotros ni siquiera sabemos amar, ni siquiera conocemos del amor. Pobre de aquel o pobre de aquella que comparte su vida con alguien que no conozca el amor. ¿Quiénes nos pueden enseñar a amar de verdad? Pues fíjense que hoy les tengo yo un ejemplo sobre quienes se aman. Ellos sí se aman de verdad. ¿Qué tal? Soy hermano Mincho, parroquia Santiago Apóstol, Santiago Zacatepeques, Guatemala. Y como cada semana lo hacemos, pues compartimos el Evangelio de misa de este domingo próximo. Con la única finalidad que cuando usted vaya, pues ya lleve una noción, un conocimiento y pues y en la homilía del sacerdote se complemente con esto poco que yo le aporto. Así que bienvenidos porque el día de hoy vamos a compartir el Evangelio del domingo 5 de mayo, el Evangelio del domingo 5 de mayo que está tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículos del 9 al 17. ¿Qué tal si para empezar a reflexionar, a meditar este evangelio, oramos? ¿Me permite usted que yo ore por usted para que Dios pues haga su obra en usted por medio de su palabra? Perfecto, sí, muy bien, perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por darnos la oportunidad de vivir otro día más y darnos la oportunidad de reflexionar y sobre aprender de ti o aprender de ustedes, Señor. Padre, gracias por ese regalo que nos das hoy y haz, Señor, que nosotros lo aceptemos y lo vivamos como debe de ser. Bendice a todas las personas que van a escuchar este tema, a todos los que van a ver este tema, a todos los que van a reportar este tema, Señor, a los que van a compartir, Señor, este regalo para los demás. Padre, te agradezco esto en el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Les decía yo que el Evangelio de este domingo está tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 9 al 17. Y como les vuelvo a repetir siempre, yo no leo todo el Evangelio ni todas las lecturas porque pues las vamos a escuchar en misa el domingo. Sin embargo, vamos a hacer una reflexión breve sobre esto. Muy bien. Inicia el Evangelio de este domingo diciendo: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama a mí, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos en esta reflexión es del domingo, el sexto domingo de Pascua, o sea que todavía estamos viviendo la alegría de la Pascua, o más bien dicho,
aún estamos disfrutando, viviendo la felicidad de la resurrección. Ya vendrá Pentecostés, ¿verdad? Entonces, aún estamos viviendo esta alegría de esta resurrección. Y aquí, fíjense ustedes que he de analizar algo. Como les dije al inicio, nadie puede exigir si no da nada. Nadie puede pedir si no ha aprendido a dar. Y es hermoso, fíjense ustedes que es hermoso cómo inicia el evangelio de hoy que dice, como el Padre me ama, así los amo yo. Vean pues, miren pues. Hay muchas sectas por ahí de personas que tienen un poquito de bueno, no poquito, mucho desconocimiento de la palabra de Dios y por lo tanto no creen en la Santísima Trinidad, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero fíjense ustedes cómo analicemos esto. ¿Cómo nos podría hablar Dios del amor si Él no ama a nadie? Y les estoy hablando desde antes que existiéramos nosotros los seres humanos y desde antes que existieran los seres creados por Dios. Imagínese Dios solito, sin Hijo y sin el Espíritu Santo. ¿Cómo podría Dios decirnos ámense unos a otros si Él no ama a nadie? Entonces aquí vemos la belleza de la Santísima Trinidad. El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. El Padre y el Hijo aman al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ama al Padre, el Hijo. O sea, como nosotros decimos, tres personas, un solo Dios, pero ese un solo Dios no habla simplemente de una unidad, de un número, sino que el estar unidos o juntos en el amor. Entonces, ellos sí se aman. Ellos sí se aman. ¿Quiénes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora la belleza que nos regala la Iglesia Católica este domingo en este Evangelio, que nos dice, así como el Padre me ama a mí, wow. O sea, Jesús se siente contento, feliz, se siente amado. Se siente amado. Y entonces Él recibe mucho amor del Padre, pero que también nos lo transmite. O sea, no es un ser que es egoísta y se queda con lo que le dan. Les voy a dar un ejemplo, como que alguien le da una manzana a Jesús y Jesús la comparte. ¿Qué es la manzana? Es el amor. Dios lo ama y Jesús comparte ese amor con nosotros. Ese es el verdadero amor. Y entonces esto se vuelve un mandamiento, no para hacernos daño, no como dice, no para tomarlo en cuenta, no para tomarlo como dice aquella canción muy fea que dice, si uno ama, ¿para qué lo amen? Si uno quiere, ¿para qué lo quieran? Entonces realmente, hermanos, este es un mandamiento. Un mandamiento. ¿Por qué un mandamiento? Para que seamos felices. Y Jesús lo dice más tarde, o sea, lo acabamos de leer, para que estemos contentos y estemos en una alegría completa. Entonces, este mandamiento nos enseña que el Padre entrega a su Hijo. ¿Qué padre puede entregar a su Hijo por personas pecadoras? Entonces aquí nos dan un mensaje grande, que así como Dios ama a Jesús, también lo ama a usted y me ama a mí. Hermano, pero nosotros somos de tierra, nosotros somos de barro. Sí, pero Él nos ama igual a como ama a Jesús.
Qué maravilloso esto. Y hasta cierto punto, por el sufrimiento, tratándose de la cruz, que cabalmente el 3 de mayo es la cruz, fíjense ustedes, tratándose de la cruz, Dios prefiere entregar a su Hijo y no perdernos a nosotros. Vea cómo es el amor, hasta qué punto llega el amor de Dios. Entonces, el Padre entrega a su Hijo con mucho dolor y el Hijo se entrega a nosotros con mucho dolor y con mucho amor. Entonces, en la Pascua, esta Pascua que estamos viviendo, es el ejemplo de amor. Es el ejemplo de dar la vida por los demás. Es el ejemplo de que yo me entrego por ti porque te amo y te doy todo lo que tengo y a veces hasta no pedir nada a cambio. Y entonces aquí viene una pregunta bien difícil. ¿Amamos nosotros así? Todavía no me conteste, por favor. Ya. Y ese amor es a quien quiera y a quien sea. O sea, hermano, que Dios no tiene preferencias. No, si Dios tuviera preferencias, no nos hubiera preferido a nosotros, hubiera preferido a su Hijo. ¡Su Hijo! Pero nos prefirió a nosotros, lo prefirió a usted y me prefirió a mí. Entonces, el amor de Dios es yo amo y amo al que sea. ¿Cómo así, hermano? Al que sea, al que sea. Es dar la vida por los amigos. ¿Verdaderos amigos? Pues tal vez no. Pero es que no consiste en la otra persona. Consiste en qué clase de amigo o en qué clase de amador soy yo. ¿Qué clase de amor doy yo? Entonces, esto, hermano, ¿a qué nos lleva hablando de la Santísima Trinidad y hablando de Jesús? Que en vez de tomar su vida Jesús o Dios para él, pues porque miren ustedes, Dios hubiera dicho, ¿para qué voy a querer hijo? ¿Para qué voy a querer Espíritu Santo? No, si yo soy feliz así, yo puedo vivir en paz, nadie me molesta, nadie me estorba, yo soy feliz y me amo a mí mismo. Esto se llamaría egoísmo. Pero no, Dios no vive para sí mismo y Jesús no vive para sí mismo. Y el llamado para nosotros sería también el no vivir para nosotros mismos. Nadie nace para sí mismo, nadie vive para sí mismo. Si vivimos, vivimos para Cristo y si morimos, morimos para Cristo, pero nadie vive para sí mismo. Entonces, esto sería como una equivocación en el vivir y por eso es que nosotros, los seres humanos, algunos de nosotros somos muy amargados, somos muy tristes, somos muy envidiosos, somos muy que damos lástima. ¿Por qué? Porque deseamos que nos amen y fíjense que el amor no consiste tanto en recibirlo, sino en darlo. Y entonces, como les decía yo, lo de la canción, si uno ama, para que lo amen. Entonces, ¿cómo está ese negocio, no? ¿Cómo está ese negocio? Me das, te doy. Me amas, te amo. Si me querés, te quiero. Si me haces un bien, entonces te hago un bien. Si me das intereses, entonces te hago el favor. Si me ayudas, te ayudo. Si has estado conmigo, yo estoy contigo. Pero, ¿y los que no? ¿Y los que no? Oh, es impactante reflexionar la primera lectura que nos regala la iglesia y fíjense ustedes hasta dónde llega Dios, hasta dónde llega Dios. Impactante reflexionar la primera lectura que nos va a regalar Dios en la misa para este domingo, que está tomada de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, versículo 25 en adelante. Fíjense ustedes en Hechos de los Apóstoles. Y solo pongamos atención con esto, le estamos hablando de la primera lectura. Oiga lo que dice la primera lectura. En aquel tiempo entró Pedro en la casa del
oficial Cornelio. ¡Wow! Hermanos, para los judíos, especialmente los fariseos, entrar en la casa de un pagano, o sea, de otra persona que tenga otros dioses, eso ya era pecado. Eso ya era pecado. ¿Cómo voy a entrar yo a esa casa si en esa casa no creen en Dios? Si en esa casa hacen eso, si en esa casa no tienen brujería. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero ¿cómo va a entrar una persona? Ahora, aquí nos hacemos la pregunta, ¿cómo Pedro entra en la casa del oficial Cornelio si Cornelio era romano, no era judío? Y los judíos eran muy celosos de su identidad de israelita. Entonces, ¿cómo Pedro, escuchen esto, cómo Pedro entra en la casa de Cornelio siendo un romano, siendo un dominador, siendo un oficial, siendo un pecador, como lo señalaban ellos? ¿Cómo es posible que Pedro entra ahí? Se los voy a volver a leer. En aquel tiempo Pedro entró en la casa, wow, en la casa del oficial Cornelio. Y este salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Fíjese usted, como este oficial Cornelio era romano y les decía yo que tenía muchos dioses, ellos estaban acostumbrados a tener dioses, por ejemplo, otros dioses, no estamos ahorita como para ver quiénes eran esos dioses, pero ídolos, pues imágenes, verdaderamente imágenes que no eran las de Dios, ni sagradas, ni consagradas, sino que imágenes supongamos, de vacas, de toros, de los que están en el cielo, muy bien, estrellas, cometas, eso. Pero, y él estaba acostumbrado a tener también algunas personas, como los romanos tenían unas personas que los tenían como dioses, entonces se hincaban ante ellos, y eso es lo que quiso hacer Cornelio con Pedro, se hinca ante a Pedro para adorarlo, dice, ¿verdad? Porque lo miraba como un dios. Fíjese usted. Y entonces Pedro lo levantó y le dijo, no, le dijo, pero levántate, levántate. No, 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 no. Aquí estás confundido. Y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, pues yo soy un hombre como tú. Uy, esto fue raro para Cornelio, porque los que hacían milagros en Roma, pues los consideraban dioses, y entonces dejaban que toda la gente se hincara ante ellos. Entonces se quedó así como que dice, los dos somos hombres, así como y corrientes, sí. Luego añadió, oiga esto, luego añadió, ¿qué dice Pedro? Y esto es lo que debiéramos de reflexionar nosotros. ¿Qué dice Pedro? Primera lectura, escuche, dice, luego añadió, ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que le teme y practica su justicia, sea de la nación que fuere. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Wow! Y esto no solamente es un bien para Cornelio, sino que también para usted, para mí. Porque Pedro dice, ahora caigo en la cuenta, o sea, hasta ahí se le abrió la mente a Pedro y dice que Dios no hace distinción de personas. ¿Para qué? Para amarlos. ¿Cómo así, hermano, que Dios no hace? O sea, que Dios no escoge a quién amar. No. Regularmente por ahí hay unas personas que predican, dice que el santo del evangelio dice que Dios solo ama a los que se portan bien, a los que están bien, y los demás se van al infierno, y los demás que etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice que Dios ama sin distinción de personas. Claro, espérenme ya. Entonces, Dios no ama para que lo amen. Dios no quiere para que lo quieran. O sea, Dios no hace negocios con nosotros. Dice la primera lectura, ahora dice, caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta
Lo que le dije yo, que Dios amaba al que sea. Acepta al que le teme y practica su justicia, sea de la nación que fuera o que fuere. Fíjense, hermanos, que esto ahorita nosotros, porque claro, ahorita nosotros ya sabemos que Dios ama a los de África, Dios ama a los de Asia, Dios ama a los latinos, perfecto, muy bien, pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo, Dios, según los judíos, Dios solo amaba al pueblo de Israel. Y nada que romanos, nada de esto. Pero ahora cae en la cuenta que media vez se le teme a Dios, o media vez se practica su justicia, una persona buena que ama, que aprende a amar también. Uy, Dios nos ama y nos ama a todos. Ay, hermanos. Y continúa más adelante la primera lectura que dice, entonces Pedro sacó esta conclusión. ¿Qué quiere decir? Que Pedro al fin cayó en la cuenta y entonces Pedro cae en una conclusión. ¿Qué quiere decir una conclusión? Como quien dice, esto es así y punto. ¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros. ¿Quién puede negar el agua del Espíritu Santo? Mire, hermano, que aquel es pecador, que aquel anda en malos caminos, que aquel... ¿Quién es dueño del Espíritu Santo? ¿Quién es dueño del Espíritu Santo? Ni un movimiento en la Iglesia Católica es dueño del Espíritu Santo. Todos tenemos Espíritu Santo, no porque lo merecemos, sino porque es misericordia de Dios que nos lo quiere dar. Entonces, ¿qué hizo Pedro con Cornelio, el pagano, el que tenía otros dioses, el de otro país? Y dice, y los mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Se da cuenta, hermano, cómo es el amor de Dios? Entonces Dios conoce el amor, por eso ama incondicionalmente. O sea que el amor es una cadena, ¿no? Va de aquí para allá y aquí para allá. Entonces, miren, hermanos, el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, en conclusión, es para todos. Es para todos. No solo aquel que tenga efectos inmediatos, no solamente aquel que tenga dones especiales, no solamente aquel que sabe hacer ciertas cositas en el nombre del Espíritu. Dios es para todos. Porque no debemos de ayudar ni limitar el amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquí viene algo especial. Amar como Dios ama a su Hijo, amar como Dios ama al Espíritu Santo y amar como Dios nos ama a nosotros, al prójimo. Ese es el llamado para el Evangelio de hoy. Nuestra propia vida debe ser amor para los demás. ¿Para quién, hermano? Para el que sea. Ay, hermano, fíjese que yo medio amo a mi esposa, pero porque es mi esposa, ¿no? Fíjese que yo amo a mi papá, pero porque como no me quedó otra, él es mi papá, ¿verdad? Lo tengo que amar. Es que no se trata de que lo tienes que amar. Ama, porque así vas a ser feliz. Dios es feliz, porque ama sin condiciones, sin limitaciones. Dios ama, porque la vida de Dios es amar, la vida del Hijo es amar, y la vida de nosotros, nadie nace para sí mismo. Si vivimos, es por Él y para Él y para el prójimo. Entonces aquí hay un reto grande para nosotros, hermanos, que nuestra propia vida debe ser amor. ¿Qué? O sea que no se trata de cumplimientos, de que tengo que ir a la reunión, de que tengo que hacer esto, no. Fuera y dentro de la iglesia, la vida de nosotros debe ser amor. ¿Se recuerda usted de aquel viejo canto que tal vez solo yo me recuerdo por la edad? Un mandamiento nuevo nos da el Señor,
que nos amemos todos como nos ama Dios. ¡Wow! Esos sí eran cantos. Esos sí eran cantos, ¿no? Esos sí eran cantos. Que nos amemos todos como nos ama a Dios. No como los cantos ahora. No daré mi vida más que a Él. No daré mi vida más que a Él. Sí. ¿Y tu prójimo? Es que a veces se agarran los cantos de otras sectas y me gusta y echemos punta. Hermano, no es así la situación. ¿Cuál es la señal de los cristianos? El amarnos como hermanos. El amarnos como hermanos. Entonces, esto del amor, como el Padre me envió a mí, así los amo yo a ustedes. Entonces, donde quiera que voy, o cualquier persona que esté cerca de mí, ya sea en mi casa, ya sea en mi trabajo, ya sea en mi cliente, ya sea, debe de sentirse amado. De sentirse amado por quién? Por usted. Porque así como me ama Dios a mí, yo lo amo a ella. Hermano, y si me ha hecho un daño, ahí está el amor nivel Dios. Porque nosotros amamos a quien nos ama, ¿no? Y queremos a quien nos quiere, ¿no? Pero ¿cuál es el verdadero reto del amor nivel Dios? Es precisamente amar al que sea, inclusive al enemigo. Pero yo les digo a ustedes, amen a sus enemigos, háganles el bien, oren por ellos. Entonces serán hijos del Altísimo y su recompensa será grande. ¡Wow! Lucas 6:35. ¡Wow! Cuando aprendamos a hacerle el bien al que nos cae mal, entonces seremos hijos de Dios y nuestra recompensa será grande. Oh. Yo sé que muchos de los que me están viendo dicen, hermano Micho, no, ¿usted en qué planeta vive? ¿En Júpiter? ¿En Marte? Para que nos venga a hablar de esa clase de amor que ya no existe ahora. Es cierto. ¿Ya? Entonces, si nos habla de amar al que sea, como Dios nos amó, nosotros que éramos el que sea, no solo a su hijo, entonces, hermanos, no digamos la familia. Hace poco, creo que ayer u hoy estaba viendo de que una hija mató a su papá. A su papá. Si mata a su papá, ¿qué no hará con los que no son su papá? Si usted no ama a los de su familia, ¿podrá amar allá afuera? Hermano, no es más que una vida encerrada en egoísmo, en tristeza, en dolor. Entonces hay que aprender a amar primero a los nuestros, también al prójimo. Que cualquier persona que se acerque, que cualquier persona que esté dentro con nosotros y que nos conozca, se sienta amado y que aprenda a amar también. Es una cadena. Es una cadena. Hay hijos que dicen, papá, me enseñaste a amar, yo así tengo que amar. Papá, me enseñaste a cuidarme, me cuidaste, así debo de cuidar yo a mis hijos. Es una cadena, es una cadena. Entonces, hermanos, a las personas que están cerca de nosotros deben ser donadores de amor porque nosotros les donamos amor, les regalamos amor. Entonces el amor no es negocio. Al que me da, le doy, al que me quiera, le doy, al que me cuide, lo cuido, al que me presta, le hago favor, al que me lo devuelve, le doy. ¿No es así? Entonces, hermano, para el amor no hay tiempo, ni espacio, ni lugar. Para el amor no hay tiempo, ni espacio, ni lugar. Hermano, que sea no solamente en la iglesia, no.
Por eso Jesús dijo, estuve preso y me visitaste, tenía hambre y me diste de comer, estaba desnudo y me vestiste, tenía sed y me diste de beber, pero hay uno que es el que nos llama la atención para hoy. Fui forastero y me diste hospedaje. Hermano, ¿quién ama a un forastero? En otras palabras, ¿quién ama ahora a un desconocido? Ese es el reto. Amar a un desconocido o conocido que nos haya hecho daño. Entonces el amar para Dios es felicidad, es dar, porque amó al Hijo. El Hijo nos ama a nosotros. Tenemos que ser útiles para los demás, como Jesús fue útil para nosotros y como Dios fue útil para el Hijo, así nosotros debemos de ser útiles para los demás. Y creo que esas personas de las que estamos hablando ahorita, que puede ser usted, hacen falta ahora en el mundo. Y especialmente los que nos decimos ser cristianos. Porque podemos presumir de muchas honores, aplausos y vanaglorias en la iglesia. Pero si no amamos como el Padre nos ama o como Jesús nos ama, ya diría San Pablo, si no tengo amor, nada, nada, nada soy. La vida es hermosa. La vida es alegre. Como dice Jesús, les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. O sea, ¿cómo podemos llegar a la alegría plena cuando amemos plenamente? ¿Cómo vamos a llegar a la felicidad plena cuando amemos plenamente? Y escuchemos, por favor, ¿qué dice la segunda lectura? Que la segunda lectura que está tomado de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, la segunda lectura que nos presentará el Evangelio este domingo. Oiga usted, la segunda lectura. ¿Sabe qué dice? Queridos hijos. ¡Wow! Amémonos los unos o los otros, porque el amor viene de Dios, precisamente lo que estamos hablando, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que si usted es el que dice Dios es amor, la Biblia lo dice, o si usted es aquella persona que dice el amor del Señor es maravilloso, si conoce esa área de Dios es porque usted y yo tenemos que amar como Dios ama, porque el que conoce a Dios ama sin condición alguna. Estamos hablando del amor. El que no ama no conoce a Dios, dice la segunda lectura. Punto. El que no ama no conoce a Dios. Si usted envidia, selecciona a la persona que le hace un favor, si usted habla mal de otras personas, levanta chismes, critica a otras personas, entonces no conoce a Dios porque no ama. ¿Y por qué no ama? Es que no conoce a Dios. Dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Perfecto. Perfecto. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿quién nos amó primero? Dios. Entonces, Dios tiene derecho a exigirnos amor porque Él dio amor de primero. Nosotros muchas veces exigimos amor y no damos amor. Exigimos comprensión y no damos comprensión. Exigimos ayuda y no damos ayuda. Dios tiene el derecho de exigirnos amor. Porque Él nos amó primero, porque Él nos amó primero. Entonces, hermanos, en resumen, el Evangelio de este domingo, está delicioso. ¿Cuál es el sentido de esta Pascua que estamos viviendo? Entonces, estos 50 días para Pentecostés. Amor.
¿Por qué murió Jesús? Por amor. ¿Por qué vino a la tierra? Por amor. ¿Por qué resucitó? Por amor. ¿Por qué nos manda el Espíritu Santo? Por amor. ¿Por qué nos ama? Por amor, ¿no? Oh, la Trinidad se ama. Padre, Hijo, Espíritu Santo se aman igualmente y quieren que nosotros seamos parte de la Santísima Trinidad en amarnos, amarlos a ellos y amar a los demás. ¡Wow! Imagínense esa oferta que Dios nos hace, ser parte de la Santísima Trinidad, ser parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ser amor. A eso nos invita el Evangelio de hoy. Ahora entendemos por qué Cornelio fue bautizado y Pedro entró a su casa. Porque Dios no hace distinción de personas, lo que nos dice la primera lectura. Dios no hace distinción de personas. Entonces, en conclusión, si tenemos a Dios, amaremos como Dios. Porque el que dice que ama a Dios y odia a su hermano es un... Póngame usted la frase ahí, no la voy a decir yo. El que dice que ama a Dios y odia a su hermano es ¿un qué? Póngamelo ahí. Para que los otros miren, para que los otros miren. O sea, Dios no dice voy a amar a este grupo, este no, este me cae mal. No. Entonces, hermanos, hagamos una dinámica antes de finalizar. Y yo sé que usted va a poner su respuesta. Yo no terminé la respuesta, ¿verdad? O sea, yo no terminé la frase que dice la palabra de Dios. Muy bien, gracias Lisbeth, gracias. Y por ahí me están escribiendo otros, gracias. El que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo o lo odia, ¿es un qué? Gracias, gracias por los que están respondiendo. ¿Es un qué? Véalo ahí usted, por favor. Entonces, hermanos, en conclusión, vamos a hacer una dinámica antes de hacer la oración. ¿Oyó? Vamos a hacer una dinámica. Por favor, mire, pues, hagamos una dinámica. Por favor, póngase a pensar en aquella persona que a usted no le agrada. Póngase a pensar ahorita. Y mejor si se pone a pensar en una persona que le ha hecho daño, que le ha tratado mal, que la ha insultado, que le ha amargado la vida, que ha sido tóxica para su vida, póngase a pensar en esa persona. Muy bien, yo le agrego un poquito, agreguémosle ahí un ladrón, un extorsionador, agreguémosle ahí alguien que nos traicionó en el amor. Pues sí, hay corazones heridos, de seguro que me están viendo, ¿verdad? Hay sentimientos heridos. Va, póngase a pensar en esta persona, por favor. Muy bien, y una actitud de oración. En una actitud de oración, pensemos en esa o esas personas, repita conmigo. ¿Ya? Repita conmigo. Así como el Padre me ama a mí, yo también te amo a ti. Y mencione el nombre de la persona que le cae mal, por favor. Mencione el nombre de la persona que le cae mal. Mencione la persona que odia. Mencione el nombre de la persona que para usted es indiferente. Repito, y para entrar en oración. Repita conmigo. Así como el Padre me ama a mí, dígase usted a mí, así te amo yo a ti, y mencione el nombre de la persona en su oración, en su corazón. Pueden haber lágrimas, puede haber dolor, porque somos humanos, lloramos, nos han herido, nos han lastimado, pero es el momento de sacar de nosotros y aprender a ser parte de la Santísima Trinidad que seamos. Padre, por favor, escucha la oración. Padre, por favor, sana si en este momento hemos abierto, Señor, rincones, cajones, lugares oscuros de almas tristes, decepcionadas, engañadas, lastimadas, y que hoy, Señor, nos
mandas a llamar, como tú nos a amar, como tú nos amas a nosotros, como ustedes se aman, nos aman a nosotros. Y cómo es que en esta lectura, Señor, tú le abres la puerta a Cornelio, no siendo judío. Y cómo es que nos dices, Señor, en la segunda lectura, que tú eres amor y el que no ama no te conoce, Señor. Señor, bendice Padre Santo el corazón de aquellos que tengan algo contra su papá, contra su mamá, contra sus hijos, aquellos que tengan algo contra un hermano carnal o contra un hermano de la iglesia, aquellos que traigan un dolor, Señor, que no puedan perdonar y amar como tú nos amas, Señor, incondicionalmente. Te pido, Padre Celestial, que rompas estas cadenas de dolor, de sufrimiento, de egoísmo, abras esas cárceles, Señor, de envidia, de rencor y resentimiento. Padre, y que estas lecturas y estas reflexiones nos acompañen en misa este domingo, antes de comulgar, Señor. Que cuando comulguemos, seremos uno contigo, pero también ya seremos uno en el amor con las personas que hasta ahora, Señor, no nos caían bien. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre digo gracias, muchas gracias por los corazoncitos, muchas gracias por las manos, las manitas levantadas. Muchas gracias, Dios les bendiga. Cuénteme usted ahí, por favor, en sus comentarios, dónde me escucha, dónde me ve. Y por favor, ¿qué les iba a decir yo? No, gracias. Dios les bendiga. Gracias, porque me siento yo también bendecido por ustedes. Siento también que me aman. Gracias. Y gracias por dedicarle el tiempo a esta parte del Evangelio. Compártanlo, por favor, que puede llegar a este mensaje a una persona que siente tristeza en su corazón por algún daño o que no ha aprendido a amar. Páselo. Compártelo, por favor. Y quiero decirme que ahí arribita dice seguir, hermano Mincho. Ponga ahí, push ahí, presione ahí donde dice seguir, por favor. Presione ahí donde dice seguir. Así cada vez que yo comparto el Evangelio o comparto algo, a usted le va a llegar una notificación. Y también les quiero pedir un poco de paciencia. Sinceramente, no me he ubicado en qué día exactamente voy a pasar el Evangelio de cada domingo, ¿verdad? De cada domingo. Lo empecé a hacer creo que viernes, después martes, ahora jueves, y es que sí, fíjense ustedes que tengo un poco de ocupación, entonces les pido un poco de paciencia, ya me voy a ubicar y por eso me interesa que ustedes me escriban o compartan, porque entonces digo yo, entonces sí vale la pena dejarles un espacio para compartir con ustedes. En el nombre de Dios les agradezco. Por favor, no se conformen con escuchar esta pequeña reflexión. Vayamos a misa este domingo, y entonces, y si por casualidad no puede el domingo, pues vaya el lunes, si no puede el lunes, el sábado en la noche, que ya es la lectura del domingo. Pero nunca se olvide, no solamente de escuchar la palabra de Dios, sino que también de comulgar. Un servidor y amigo de ustedes, hermano Mincho Kell, de la parroquia Santiago Apóstol Santiago Zacatepeques, hoy en una breve reflexión, una pequeña reflexión del Santo Evangelio para este domingo 5 de mayo. Que Dios les bendiga. Por favor, síganme escribiendo. Yo voy a cortar la transmisión porque ya es mucho tiempo. Tengo otros compromisos. Entonces, por favor, síganme escribiendo. Yo los voy a ver más tarde. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Y recuérdense que, así como Dios nos ama, debemos de amar nosotros. Bendiciones.